Hola, amigos, soy Celia y voy a compartir con vosotros un mensaje de la palabra de Dios. Esto te va a obligar a tomar tu decisión. ¿Sabes? Tú decides, té o café. Gado Elohai Shiruki Gado Elohai. Saludos a todos. Hoy nuestro audio se titula Lo que vemos. ¿Adivináis por qué? Pues porque a menudo las primeras impresiones nos llevan a conclusiones equivocadas. Es aquello de que las apariencias engañan. Recurrimos a nuestra Biblia para aprender más sobre esto. Leemos en 1 de Samuel 16, versículo 17 lo siguiente. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Recordamos que el rey Saúl era alto y atractivo, un hombre que impresionaba por su apariencia, y Samuel, que buscaba de parte de Dios al siguiente rey de Israel, pudo haber estado buscando a alguien parecido a Saúl. Pero Dios le advirtió a Samuel que no mirara solo la parte externa, es decir, las cualidades físicas, porque éstas no revelan lo que somos en realidad o cómo somos en realidad. Y Samuel tenía que elegir entre los hijos de Isaí, y el elegido por Dios no era ninguno de los hermanos mayores, sino que el Espíritu guió a Samuel hacia David, el menor de todos ellos, y cuyo aspecto, digamos que no se parecía mucho al de un rey. Nos dice el versículo 12 que David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero Dios no se dejó llevar por eso, sino que Dios juzgó y valoró su fe y su carácter. Y en el versículo 13 nos dice que Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Bien, entonces, ¿qué implica esto para nosotros? Pues que cuando juzgamos a los demás por las apariencias externas, podemos pasar por alto a personas que no tienen las cualidades físicas que la sociedad admira en este momento y que, por cierto, son cambiantes según las épocas. Y por supuesto, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque sacamos conclusiones apresuradas. Seguimos. ¿Qué más podemos aprender? Vamos al Nuevo Testamento, en Mateo 15, cuando Jesús les habla a los discípulos sobre la pureza interior. Versículos 16 al 20 dicen, Jesús les dice: ¿todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que los contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará. Y nosotros, quien más, quien menos, ¿no hacemos todo lo que podemos para mantener nuestra apariencia exterior atractiva? Pero Jesús nos dice que lo que está en nuestro corazón, justamente lo que los otros no pueden ver, es lo más importante para Dios. Pero vamos un poquito más adentro. Nosotros no solo queremos una apariencia externa atractiva, sino que también queremos mostrarnos buenos a los ojos de los demás. Me explico. He escuchado que muchos traficantes y también mafiosos, tal como lo oís, una vez al año dan regalos a los niños a modo de Papá Noel. ¿Por qué? Pues para sentirse, digamos, que menos malos, y para parecer también menos malos o incluso buenos
a los ojos de los demás. Todos sabemos y vemos fotos de personas famosas con distintas ONGs y otras que también contribuyen económicamente, unos con corazón sincero, pero lamentablemente otros solo para aparentar ser buenos o para aplacar sus conciencias por la vida, ¿no?, que llevan de derroche y de lujuria. Y es que todos, sin excepción, queremos tener una buena imagen. Eso sí, para después hacer y vivir según nos plazca. Y como acostumbro a decir tantas veces, según la Biblia, que como no hay nada nuevo bajo el sol, vemos cómo las personas a través del tiempo somos las mismas, con los mismos defectos y con los mismos pecados. Podemos ir en carro, caballo, moto, coche, avión o cohete, pero somos iguales. Por ello la Biblia es y será el libro de instrucciones para todos los tiempos, inspirada por nuestro Creador, el único que conoce bien nuestros pensamientos y lo que hay en nuestros corazones. Para concluir, propongo que esta semana nos tomemos un tiempo en reflexionar seriamente cómo soy por dentro. Puede que no nos guste la respuesta, seguro que veremos cosas que no nos agradarán, pero tampoco vamos a desanimarnos. Cuando las personas se convierten a Dios, comienzan un proceso de cambio en su interior, a través del Espíritu Santo. Y este proceso dura toda la vida. Lo importante es no detenernos. Dios desea que no nos rindamos, que maduremos y avancemos para parecernos a Jesús. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, no, hermanos, todavía no soy el que debo ser, pero eso sí, olvidando el pasado y con la mirada fija en lo que está por delante, me esfuerzo hasta lo último por llegar a la meta. Comencemos pues cada día nuevamente nuestro proceso de crecimiento personal. Así que tú decides, té o café. Hasta pronto, bendiciones. Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by. Bueno, aquí estamos una vez más, queridos amigos y amigas de este programa Entre Amigos. No sé si os acordáis o si todos pudisteis escuchar el programa anterior. En este estuvimos analizando lo que nos dicen las imágenes. ¿Cuán evidente es, si miramos los restos de un aborto, por ejemplo, que se trata de un bebé, pues eso, decapitado, desmembrado, pero un bebé, a fin de cuentas? Pero eso no quieren que nadie los vea. Y a mí me llama mucho la atención un hecho. Los defensores de los animales, por ejemplo, exhiben cada día multitud de fotos, vídeos, donde se observa la crueldad del hombre hacia ellos. Y está muy bien, porque así nos conciencian a todos. Todo el mundo aprueba que esto se divulgue, aunque no nos resulta fácil de ver. Bueno, recuerdo, por ejemplo, unas imágenes de un vídeo en el que el inicio, porque solamente pude ver el inicio, se veía unas crías de foca que estaban siendo golpeadas hasta la muerte. Bueno, yo no pude acabar de ver aquello, realmente tuve que parar a los pocos segundos. Pero todo esto a mí me hace pensar, ¿hay un espacio para mostrar estas imágenes? ¿No lo habrá también para observar las fotografías de los abortos? ¿Es la solución al problema del aborto deshacerse de las fotografías de los bebés muertos? ¿O si puede ser que no las hagan? ¿O más bien
se trata de dejar de matarlos y hacer desaparecer las causas que llevan a todas esas mujeres a tomar tan terrible decisión. Si vamos al fondo de la cuestión, nos daremos cuenta de que hoy, con todo lo que la ciencia, las imágenes nos han aportado, ya no existe un debate sobre cuándo comienza la vida humana, sino más bien el debate es si esa vida es una vida importante, significativa, con valor. ¿Pero quién decide esto? ¿Quién puede hacer la diferencia y determinar que una vida es más valiosa que otra? ¿Es que una vida humana no vale nada hasta que alguien, en este caso normalmente la madre en primer lugar, la valore? Bueno, pues eso parece ser el criterio por el que nos hemos regido a lo largo de la historia, los seres humanos. Bueno, si miramos atrás y no muy lejos, podemos recordar que los blancos decidieron que los negros eran menos humanos. También los hombres decidieron que las mujeres valían menos y por ello debían tener menos derechos. Los nazis, un caso que todos tenemos en la memoria, ¿no?, decidieron que las vidas de los judíos eran menos que nada. Y ahora la gente grande ha decidido que los pequeños son lo bastante insignificantes como para no tener ningún derecho, ni siquiera el de la vida. Pero resulta que la cualidad de ser persona no es algo que nos puede conferir otro, ni aunque se trate de los más prestigiosos profesores universitarios, ni personalidades, nadie, que por cierto están más bien empeñados en librar a la sociedad de los indeseables. La cualidad de ser persona tiene un valor inherente que proviene de la pertenencia al género humano. Y si me permitís por una vez un inciso, aún diría más. De acuerdo con la Biblia, esto es parte de ser creado a imagen de Dios. Ningún otro ser vivo lo fue, solo el hombre. Pero volvamos a nuestro enfoque habitual, dejando a un lado nuestras propias creencias y posturas personales y busquemos respuestas en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca del significado, del valor, de lo que nosotros consideramos significativo o importante? Bueno, es un hecho científico que existen procesos de pensamiento obrando en los bebés aún no nacidos. Hay estudios que nos muestran cómo los bebés comienzan antes de nacer el aprendizaje del que va a ser su lenguaje. Las investigaciones a las que me refiero señalan cómo, estando dentro del vientre materno, los fetos oían, percibían, escuchaban y aprendían algo acerca de la estructura acústica del idioma inglés, en este caso. Otros artículos hablan del feto como una maravilla de cognición, conciencia y capacidad de sentido. Recordad que cuando hablamos de sentido nos referimos a tener conciencia de sí mismos. Pues bien, los científicos ya la han detectado en el segundo trimestre. Por ejemplo, una cosa que hace el feto dentro de su madre es cubrirse los ojos para protegerse de la luz que atraviesa el cuerpo de la madre. También responde a sonidos o se tapa los oídos ante sonidos muy altos. Hacia las 17 semanas, el niño experimenta los movimientos oculares rápidos del sueño, lo que llamamos la fase REM, indicando que no solo está durmiendo, sino que también está soñando. ¿Y podemos decir que alguien capaz de soñar es incapaz de pensar? Es indudable que los abortos tardíos matan a un ser humano que piensa y siente. Es tan evidente que desde hace años, incluso dentro de la psicología, que es una ciencia que según la definición del diccionario, ¿no?, podríamos considerar enfocada en la mente del ser humano, pues dentro de la psicología, como digo, existen profesionales especializados en esta fase. Yo tuve la oportunidad de conocer uno. Asistí a unas jornadas para la infancia organizadas por el ayuntamiento de mi ciudad y fue una gran sorpresa para mí, lo reconozco, cuando escuché hablar a este ponente, dando por sentado que todos los que estábamos allí sabíamos que un feto era un ser humano. Pensé para mis adentros, ¡wow! ¡Qué bueno que haya tanta gente investigando y ayudándonos a conocer más
sobre la realidad de la vida humana. Y bueno, las personas que estábamos allí en aquellas jornadas no nos conocíamos de nada, y además luego pude comprobar que teníamos muy poco en común. Pero todos sabíamos que un ser humano lo es desde el primer momento, y por ello así habíamos de tratarlo. Algunos, como el profesor de ética Peter Singer, se han atrevido a sugerir que el valor del individuo humano está basado en su utilidad a los demás. Rápidamente, asociaciones de discapacitados se opusieron a él, considerando sus libros como una ofensa, porque estos defienden que debería ser legal matar a los fetos discapacitados, así como también a los niños y adultos con dificultades cognitivas severas. ¿Tiene el discapacitado una vida significativa? ¿Y los ancianos? Si quienes no piensan no merecen vivir, ¿qué hay de quienes piensan de manera incorrecta? Queridos amigos y amigas oyentes, ¿de verdad estamos dispuestos a admitir esto? Porque la lógica proelección comenzó con el aborto, pero no se ha detenido allí. ¿Vale la pena o no considerar las consecuencias de nuestros actos, de nuestras elecciones, y reconocer que, al decir sí al aborto, estamos abriendo una puerta inmensa por la que posiblemente a muchos de nosotros nos harán pasar algún día? ¿Alguien está a salvo? Una vez que algo se ve como moralmente permisible, porque puede parecer capaz de producir felicidad, ya no existe nada que lo califique a eso. ¿Queremos que el utilitarismo sea el criterio supremo que rija nuestra sociedad posmoderna del siglo XXI? El aborto nos ha colocado en una trayectoria peligrosa. Podemos volver a nuestros sentidos y alejarnos de la cuestión resbaladiza, o podemos seguir por ahí hasta su inevitable conclusión: una sociedad en la cual los poderosos determinan qué seres humanos vivirán y cuáles no, según sus intereses. ¿Este es el mundo que deseas dejar a tus hijos y nietos? Piénsalo mientras transcurre esta próxima semana y nos volvemos a encontrar nuevamente en un nuevo programa Entre Amigos. CIFRA, una asociación que pretende ofrecer alternativas al aborto con apoyo hasta después del nacimiento, y ofrece también apoyo y restauración para mujeres que ya abortaron y sufren las secuelas físicas y o psíquicas. Puedes contactar con nosotros las 24 horas en la línea de asistencia nacional 910-609-784. También puedes enviar un WhatsApp al número 673-799-100. Y si prefieres enviarnos un correo electrónico, esta es la dirección: cifra.vida@gmail.com. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto transmitir a ustedes este noticiero profético número 7, y vamos a continuación a abordar un tema por demás controversial y además interesante, que se trata acerca del arrebatamiento de la iglesia, o también con la palabra que se ha usado, el rapto de la iglesia. ¿Por qué son sinónimos estas dos palabras? Porque en primera de Tesalonicenses 4
16 y 17, la palabra original en el griego es harpazo, que significa quitar de en medio o quitar, arrancar o empujar súbitamente. Por eso, ya sea arrebatamiento o rapto de la iglesia, es una palabra o una frase que se puede usar de una forma sinónima. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta frase en Cristo es muy importante porque la iglesia fue formada a través del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo nos amalgamó o nos hizo formar parte del cuerpo de Jesucristo. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros a Israel y no debemos de confundir a Israel con la iglesia. Por eso dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere el apóstol Pablo decirnos? Que desde Adán hasta la cruz de Cristo, todos los que murieron antes de la muerte de Cristo van a resucitar después, y lo vamos a ver a continuación en la segunda venida de Cristo. Pero en el arrebatamiento solamente tomarán parte los muertos que estamos en Cristo, o sea, de la cruz a nuestros días, la iglesia y los que han muerto en los últimos 2000 años son los que nos vamos a ir en este famoso arrebatamiento. A continuación dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto es importante porque se ha confundido el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento es en el aire donde recibimos a Jesucristo y en la segunda venida bajamos con Él, con los ángeles y con todos nosotros, la iglesia, acompañando a Jesús para poder establecer su reino milenial y terminar la batalla del Armagedón. Esto es importante también porque dice la Biblia que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Qué significa esto? Bueno, que si Jesús viene en los próximos 10 minutos, todos los que estamos en Cristo, todos los que son cristianos, no los que profesan ser cristianos, sino que aquellos que le han obedecido y le han seguido, porque recordamos que no basta creer en Cristo. Jesús dijo en Juan 8 a los que ya habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, no solamente decir creo en Cristo y creo que nació en Belén, que su madre fue la Virgen María, sino que realmente hay que seguir sus enseñanzas a través de la palabra de Dios. Entonces, si Cristo regresara en los próximos 10 minutos, millones de personas en el mundo entero vamos a desaparecer. Vamos a ver una confusión increíble en los acontecimientos políticos, porque pues desaparecieron senadores, tal vez algunos gobernantes en el mundo, pilotos van a aviones se van a estrellar porque los pilotos desaparecieron, los barcos van a hundirse porque de repente también los capitanes desaparecieron, se van a acumular los accidentes de tráfico en la mayor parte de las carreteras, la mayor parte de los niños van a comenzar también a desaparecer porque Jesús dijo que a los niños les pertenecía el reino de Dios, en fin. Y una de las respuestas, lógico, que el mundo va a decir es, pues se los llevaron los ovnis o los objetos voladores no identificados. Esta es la razón por la cual en el próximo noticiero vamos a tratar con más profundidad este hecho, porque es muy importante que nosotros sepamos que la aparición de los objetos voladores no identificados desde 1946 forma parte de un plan satánico para comenzar a preparar al mundo para esta desaparición de millones de personas. No cabe duda que nos encontramos muy, pero muy cerca de este acontecimiento maravilloso en el cual podremos ver a nuestro Señor y en el cual nos podremos nosotros gozar y oír las palabras que Él nos pueda decir. Entren siervos fieles al gozo de su Señor. Esperamos que tú seas una de estas personas cuando venga Jesucristo por nosotros. Que Dios los bendiga.